En algún momento del tercer milenio A.C., algo cambió. Los dioses que una vez caminaron entre reyes, que nombraron gobernantes y destruyeron ciudades, guardaron silencio. Los textos no explican por qué. Simplemente dejan de mencionar la presencia divina y comienzan a describir la memoria. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría sobre extraterrestres antiguos. Es una pregunta que la evidencia sigue planteando. ¿Qué sucedió en la cima de la historia que forzó el colapso del antiguo orden? La lista de reyes sumerios describe gobernantes que gobernaron durante 28.800 años, luego 36.000 años, luego 43.200 años. 8 reyes en total reinaron durante 241.200 años antes del Gran Diluvio. Después del diluvio, el mismo documento enumera reyes que gobernaron durante décadas, no milenios. El mismo escriba, el mismo tono formal, la misma tablilla de arcilla. Pero esto es lo que hace que esta lista sea realmente inquietante, no describe el diluvio como un castigo por el pecado humano. Lo describe como un reinicio, un intento de resolver un problema de gestión. Y el problema fuimos nosotros. La humanidad se había vuelto demasiado numerosa, demasiado ruidosa, demasiado caótica. La epopeya de Atrasis lo expresa claramente. Los dioses no podían dormir porque los humanos se habían multiplicado sin control. Esto no es un mito de la creación. Es un registro de fracaso de liderazgo. ¿Y si la desaparición de los Anunnaki de los textos históricos no se trata de abandono, sino de colapso? ¿Y si la humanidad no perdió a los dioses? ¿Y si los dioses nos perdieron a nosotros? La evidencia de esto no está oculta. Ha permanecido en museos, universidades y colecciones arqueológicas durante más de un siglo. El prisma de Walt Blundell, un bloque de arcilla de 4 lados no más grande que un libro moderno, fue desenterrado en 1922 de las ruinas de Larsa, en el sur de Irak. Cuando los académicos tradujeron su escritura cuneiforme, encontraron algo que aún hoy inquieta a los historiadores: una lista de reyes que trata a figuras mitológicas y gobernantes históricos verificados con idéntica precisión de registro. La lista comienza con una afirmación que la arqueología moderna tiene dificultades para categorizar. Después de que la realeza descendiera del cielo, la realeza estaba en Eridu. Luego nombra a 8 reyes: Alulín, Al-Algar, Enmenloana y otros 5 que gobernaron desde 5 ciudades diferentes por un total combinado de más de 241.000 años. Luego viene una sola oración. Luego arrasó el diluvio. Y luego la lista continúa. Nombra nuevos reyes en nuevas ciudades. Pero ahora los reinados se acortan, unos pocos siglos, luego décadas, luego duraciones que coinciden con las cronologías arqueológicas. El más famoso menciona a Gilgamesh, rey de Uruk, una figura cuyas murallas de la ciudad han sido excavadas físicamente, cuyo nombre aparece en múltiples fuentes independientes, cuyo reinado los eruditos datan aproximadamente en el 2.700 AC. Así que aquí está el problema. Si la sección posterior al diluvio es históricamente confiable, ¿por qué descartamos la sección anterior al diluvio? El mismo documento, el mismo escriba, el mismo tono práctico. Ningún cambio en el estilo de escritura, ninguna advertencia que diga que lo siguiente es simbólico, solo nombres, ciudades y números. Si te gustan los misterios históricos que desafían las cronologías convencionales, dale a me gusta y suscríbete. Cuéntame en los comentarios desde donde lo estás escuchando y qué hora es allí. Y como siempre, las imágenes están aquí para añadir contexto. La verdadera evidencia reside en la historia antigua. Ponte cómodo. Empecemos. Volvamos a 1922. El equipo de Herbert Walt Blundell está excavando en Larsa, una de las ciudades más importantes de la antigua Sumeria. Entre los escombros encuentran un pequeño prisma de arcilla cubierto de escritura cuneiforme apretada. Cuando se traduce, los eruditos esperan los habituales recibos de grano, registros de impuestos e himnos religiosos. En cambio, obtienen un registro de la realeza. El estilo es práctico. Sin florituras poéticas, sin marcos mitológicos, solo nombres, ciudades, duraciones de reinados y totales. El escriba escribe como un contable, no como un narrador. Y eso es lo que hace que el contenido sea tan discordante, porque las cifras son imposibles. El primer rey, Alulín de Eridu, gobernó durante 28.800 años. El segundo, Al-Algar, durante 36.000 años. El tercero, Enmenloana, durante 43.200 años.
La lista continúa con 8 reyes, cada uno reinando durante decenas de miles de años. Al final de esta sección, el escriba proporciona un total, 8 reyes, 5 ciudades, 241.200 años. Luego, el diluvio arrasó. La respuesta inmediata de los eruditos fue desestimarla. Obviamente, la duración de los reinados, mitológica y simbólica, representaba eras, no individuos. La lista se archivó como un mito de la creación. Interesante, pero históricamente irrelevante. Excepto que la lista no se detiene en el diluvio. Continúa inmediatamente después. Nuevos reyes, nuevas ciudades. Y ahora las cifras cambian. Los reinados posteriores al diluvio se reducen a unos pocos cientos de años, luego a un siglo, luego a décadas. De repente, la lista entra en un rango que la arqueología puede verificar. Aquí es donde la paradoja se vuelve ineludible. La sección postdiluviana incluye gobernantes que sabemos que existieron. Gilgamesh no es solo una figura literaria. Se le menciona en la lista de reyes sumerios, la epopeya de Gilgamesh, documentos administrativos de Uruk y poemas sumerios independientes. Se han excavado las murallas de su ciudad. Existió. Así que, si Gilgamesh es real y aparece en el mismo documento escrito en el mismo estilo por la misma tradición de escritura que enumera a Alulim y su reinado de 28.800 años, ¿qué exactamente estamos descartando? Los escribas sumerios no distinguían entre reyes míticos e históricos. Presentaban una secuencia continua interrumpida solo por el diluvio. Aceptar la mitad del documento como factual y rechazar la otra mitad como fantasía requiere cortar el texto en dos y elegir qué parte creer. Pero hay algo aún más extraño enterrado en esos números. No son aleatorios. Los sumerios usaban un sistema sexagesimal, matemáticas de base 60. Su unidad de tiempo más grande era el SAR, igual a 3.600 años. Ahora mire de nuevo los reinados antediluvianos. Alulim, 28.800 años equivalen a 8 SARs. Al-Algar, 36.000 años equivalen a 10 SARs. En Menluanna, 43.200 años equivalen a 12 SARs. Cada reinado es un múltiplo preciso de 3.600. Esto no es una exageración. Es un cálculo. Los escribas registraban algo que creían que seguía un sistema ordenado, lo que nos da dos posibilidades. Primero, los números son simbólicos. Representan eras, dinastías o ciclos cósmicos. Pero si es así, ¿por qué asociarlos a individuos específicos que gobernaron desde ciudades específicas? ¿Por qué mantener el tono formal? ¿Por qué proporcionar totales acumulados? Segunda posibilidad, estos gobernantes no eran humanos en el sentido en que entendemos el término. La propia lista ofrece una pista en su primera línea, después de que la realeza descendiera del cielo. Para los sumerios, la autoridad política no fue inventada por los humanos. Fue impartida desde afuera, desde arriba. La realeza era una institución que vino a la tierra. Y según los textos, no permaneció para siempre. Porque esto es lo que la lista de reyes realmente documenta, el colapso gradual de un sistema. Los primeros gobernantes reinan durante milenios. Los gobernantes posteriores reinan durante siglos. Los gobernantes postdiluvianos reinan durante décadas. El patrón no es una decadencia mitológica. Es una pérdida de control. Y el diluvio no se presenta como un castigo divino por la maldad humana. En la epopeya de Atrasis, paralela a la cronología de la lista de reyes, el diluvio se describe explícitamente como una medida de control de la población. Los dioses estaban abrumados. La humanidad se había multiplicado. El ruido era insoportable. Las plagas no funcionaron. La hambruna no funcionó. Así que los dioses intentaron un último reinicio, y fracasó. La humanidad sobrevivió, se reconstruyó, se multiplicó de nuevo. Y esta vez los dioses no volvieron a gobernar. La realeza permaneció en la tierra, administrada por los humanos, legitimada mediante rituales y recuerdos en lugar de la presencia. La lista de reyes sumeria no describe el abandono. Describe una transferencia de poder, permanente e irreversible. Así que la pregunta no es si los Anunnaki fueron reales. La pregunta es qué se conserva en estos textos. ¿Un recuerdo del gobierno divino o un recuerdo del gobierno de alguien a quien la humanidad finalmente superó, resistió o sobrevivió? Comencemos donde comienzan los textos, con la realeza descendiendo del cielo y las primeras señales de que el sistema nunca iba a perdurar.
En el Museo Asurbanipal en Nínive. Es un fragmento de la epopeya de Gilgamesh que data del siglo VII a.C. En ella, Gilgamesh habla con Utnapishtim, el superviviente del diluvio, el hombre al que los dioses concedieron la inmortalidad tras el diluvio. Y Utnapishtim le dice algo que define todo el mundo postdiluviano. No hay permanencia. Los dormidos y los muertos, qué parecidos son. Eso no es una lección moral. Es un diagnóstico. La era de la permanencia, de los reyes que gobernaron durante decenas de miles de años, de los dioses que caminaban entre las ciudades, había terminado y no iba a volver. La pregunta que rara vez se plantean los historiadores es simple: ¿por qué? Si tratamos los primeros textos mesopotámicos como pura mitología, la pregunta no importa. Los mitos no necesitan explicaciones. Son simbólicos. Pero si los tratamos como lo hicieron los escribas, como registros, como cronologías, como historia política legítima, entonces algo extraordinario ocurrió entre el tercer y el segundo milenio A.C. Los dioses dejaron de gobernar directamente y la humanidad tomó el control. No mediante rebeliones ni guerras, sino mediante algo más silencioso y mucho más permanente, la transferencia. Observe el patrón preservado en múltiples fuentes. La lista de reyes sumerios no es la única. El Génesis de Eridu, otro texto sumerio sobre la creación, describe la misma secuencia: ciudades fundadas por mandato divino, reinado establecido, la humanidad multiplicándose, la frustración divina en aumento y, finalmente, el diluvio. Después de lo cual, el tono cambia. Los dioses permanecen en un segundo plano, pero ya no nombran reyes personalmente. Ya no descienden para resolver disputas. Dan instrucciones mediante presagios, sueños y sacerdotes. La epopeya de Atrahasis va más allá. Describe explícitamente el mundo antediluviano como un sistema bajo presión. Los dioses crearon a los humanos para realizar trabajos. Pero la humanidad se reprodujo más allá de las proyecciones. El ruido, el texto utiliza la palabra rigmu, que significa clamor o alboroto, se volvió insoportable. Los dioses intentaron soluciones: plaga, sequía, hambruna. Ninguna funcionó. La población se recuperó. Así que autorizaron el diluvio. Y tras el diluvio, el sistema cambió para siempre. Esto no es una evolución teológica. Es un colapso institucional documentado en tiempo real a través de múltiples textos independientes. Los dioses no desaparecen de repente. Se desvanecen. Primero del gobierno directo, luego de la presencia física, luego de la intervención activa. Lo que queda son templos, rituales y el sacerdocio, instituciones que median entre un orden divino cada vez más distante y uno humano cada vez más independiente. La evidencia arqueológica respalda el patrón textual. Las primeras ciudades sumerias como Eridu, Uruk y Ur no eran solo centros de población. Eran complejos de templos. Enormes zigurats dominaban el horizonte. Las tablillas administrativas de estos sitios registran la distribución de grano, las asignaciones de trabajo y los horarios rituales gestionados por los funcionarios del templo. La ciudad primitiva no era secular. Era religiosa. El templo era el Estado. Pero para el periodo dinástico temprano, aproximadamente del 2900 al 2350 a.C., el equilibrio cambia. Los palacios reales aparecen junto a los templos. Los reyes comienzan a reclamar autoridad independientemente de la aprobación sacerdotal. Las inscripciones de este periodo ya no dicen que el dios Enlil me ordenó construir esto. Dicen: yo, el rey fulano, construí esto para el dios Enlil. Sutil, pero la gramática importa. La agencia se ha transferido. Incluso la lista de reyes lo confirma. Las dinastías postdiluvianas compiten. Las ciudades surgen y caen. La realeza se mueve de Kis a Uruk a Ur, no porque el cielo lo ordene, sino porque los ejércitos la imponen. La frase "la realeza descendió del cielo" se convierte en una fórmula legitimadora, no en una descripción de un nombramiento divino literal. Así que aquí está el misterio central. Si el gobierno divino fue un sistema funcional durante miles de años, incluso simbólicamente, ¿qué lo hizo insostenible? Tres posibilidades emergen de los propios textos. Primero, el crecimiento de la población. Atrahasis lo afirma explícitamente. Los humanos se volvieron demasiado numerosos. ¿Pero numerosos para qué? ¿Para el sistema de trabajo? ¿Para la distribución de recursos? ¿Para el control centralizado requerido por las primeras ciudades-estado basadas en la irrigación?
El texto no lo especifica. Solo dice que los dioses no pudieron tolerar la escala. Segundo, la presión ambiental. Las tradiciones diluvianas no son fantasías universales. Mesopotamia sufría inundaciones catastróficas con regularidad. El Tigris y el Éufrates eran impredecibles y las primeras ciudades se construyeron en llanuras aluviales. Las excavaciones arqueológicas en Ur, Uruk y Suruppak han descubierto distintas capas de inundaciones que datan de principios del tercer milenio a.C. No se trata de un diluvio global, sino de catástrofes localizadas lo suficientemente graves como para destruir ciudades y perturbar la continuidad política. En tercer lugar, los propios textos insinúan un conflicto divino interno. La epopeya de Atrahasis describe el desacuerdo entre los dioses. Enlil quiere destruir a la humanidad. Enki quiere preservarla. La solución, el diluvio, es un compromiso que no satisface a nadie. Después, los dioses se retiran. No derrotados, sino frustrados. El sistema no funcionó. El proyecto fracasó. ¿Pero fracasó cómo y para quién? Porque lo extraño de las narrativas diluvianas es esto: la humanidad sobrevive, se reconstruye y se extiende más rápido que antes. Se suponía que el diluvio sería un reinicio, un retorno a una población manejable y a un comportamiento obediente. En cambio, se convierte en la línea divisoria entre dos mundos. Antes, presencia divina. Después, memoria divina. Los textos preservan este cambio con precisión documental. Los reyes antediluvianos tienen reinados imposibles y respaldo divino directo. Los reyes postdiluvianos tienen reinados plausibles y legitimidad heredada. La autoridad antediluviana desciende del cielo. La autoridad postdiluviana se disputa, se gana o se apropia. Y en ningún lugar de los registros posteriores la realeza vuelve a descender del cielo. Eso no es mitología desvaneciéndose en la historia. Es un sistema que colapsa y nunca se restaura. Entonces, si los primeros registros mesopotámicos preservan, ya sea literal o simbólicamente, una era en la que la autoridad divina era inmediata, física e ineludible, ¿cuál es la primera señal de que el control se estaba desvaneciendo? La respuesta está escrita en los propios reinados, y el patrón es inconfundible. El prisma de Wautuandou no es la única copia de la lista de reyes sumerios. Se han recuperado al menos 18 versiones fragmentarias de yacimientos de Mesopotamia, Nippur, Larsa, y Sin y Babilonia. Algunas son más antiguas, otras más recientes. Algunas incluyen diferentes reyes o reinados con duraciones variables. Pero todas conservan la misma estructura básica: reyes antediluvianos con reinados increíblemente largos, el diluvio, y luego reyes postdiluvianos con reinados cada vez más cortos. Esto no fue accidental. La lista de reyes se copió, editó y actualizó durante más de 1000 años, desde aproximadamente el 2100 a.C. hasta el primer milenio a.C. Los escribas no la preservaron por ser una curiosidad antigua, sino por su utilidad política. Las listas de reyes no eran historia en el sentido moderno. Eran documentos de legitimidad, una herramienta para demostrar que tu dinastía, tu ciudad y tu derecho al poder se mantenían en sucesión ininterrumpida desde el momento en que la realeza descendió del cielo. Para ser incluido en la lista, debía ser reconocido. Ser excluido era ser borrado. Es por eso que existen diferentes versiones. Cada ciudad-estado, cada dinastía, cada escriba real dio forma a la lista para apoyar la autoridad de su patrón. Si tu rey conquistaba una ciudad rival, podías insertar su nombre en la secuencia y eliminar el de ellos. Si querías reclamar el favor divino, enfatizabas la continuidad con los gobernantes anteriores. La lista era un instrumento político vivo, no un registro estático. Pero esto es lo que hace que la lista sea tan extraña. A pesar de toda la edición, todas las versiones en competencia, todas las motivaciones políticas, la sección antediluviana permanece casi idéntica en cada copia. 8 reyes, 5 ciudades, reinados medidos en decenas de miles de años, el diluvio, luego el cambio dramático. ¿Por qué preservar esa sección? Si el propósito de la lista era la legitimidad, ¿por qué comenzar con reyes que nadie podía verificar? ¿Por qué anclar tu autoridad política en figuras cuyos reinados eran, desde cualquier punto de vista humano, absurdos? La respuesta está en la frase inicial: después de que la realeza descendió del cielo. Para los mesopotámicos, la realeza no fue inventada. Fue entregada. La institución provino de afuera, completa e intacta, con la autoridad divina incrustada en su propia estructura.
Reivindicar la realeza era reivindicar la participación en esa descendencia original. La sección antediluviana no era irrelevante. Era el fundamento. Sin ella, la realeza se convirtió en una institución humana más. Con ella, cada rey gobernaba como heredero de un sistema más antiguo que las ciudades, más antiguo que la escritura, más antiguo que el diluvio mismo. Pero la lista hace algo más, algo que ningún documento político debería hacer si su único objetivo es la legitimidad. Muestra la degradación del sistema. Observe las cifras con atención. El primer rey, Alulín de Eridu, gobernó durante 28.800 años. El segundo, Al-Algar, durante 36.000. El tercero, Enmenloana, durante 43.200. No son solo números grandes. Son matemáticamente precisos. Cada uno es un múltiplo del zar sumerio, la unidad de 3.600 años. El patrón se mantiene a través de los 8 reyes antediluvianos. Luego el diluvio. Y cuando se reanuda la realeza, las cifras colapsan. La primera dinastía postdiluviana en Kish incluye reyes que gobiernan durante 1200 años, luego 960, luego 670. Sigue siendo imposiblemente largo para los estándares humanos, pero una fracción de lo que vino antes. Avanza a través de la lista y los reinados continúan reduciéndose. Para cuando llegas a la primera dinastía de Uruk, los reyes gobiernan durante 420 años, luego 324, luego 305. Entonces aparece Gilgamesh. Su reinado, 126 años. Todavía inverosímil, pero acercándose al borde de la posibilidad. Y después de Gilgamesh, los reinados caen aún más, décadas, múltiplos de un solo dígito de años. Para cuando la lista llega a las dinastías que los arqueólogos pueden verificar de forma independiente, las duraciones de los reinados coinciden casi exactamente con las cronologías históricas conocidas. Este patrón, esta reducción matemática gradual, sugiere algo más deliberado que la decadencia mitológica. Se lee como un termómetro que mide no el tiempo, sino la distancia. La distancia desde la fuente original de autoridad. La distancia desde el cielo. Los escribas sumerios usaban matemáticas hexagesimales para todo, astronomía, economía, medición de tierras y, aparentemente, legitimidad política. Si se interpreta la duración de los reinados como ideología codificada en lugar de años literales, surge una imagen. La monarquía primitiva era estable, unificada, de origen divino. La monarquía posterior se volvió fragmentada, disputada, mortal. ¿Pero por qué codificarlo de esta manera? ¿Por qué no decir simplemente que gobernaron los dioses y luego los humanos? ¿Por qué preservar el tono formal, las cifras exactas, los totales acumulados? Porque admitir la ruptura abiertamente socavaría todo el sistema. Los reyes no podían decir, solíamos tener gobernadores divinos, pero se fueron. Eso invitaría a la pregunta obvia, entonces, ¿por qué debería alguien obedecerte? En cambio, preservaron la continuidad. La misma institución, la misma lista, la misma legitimidad, simplemente ajustada con el tiempo. Los académicos tratan esto con extrema cautela, y con razón. Ningún historiador de la corriente principal afirma que Alulín literalmente gobernó durante 28.800 años. La sección antediluviana se entiende universalmente como mítica, simbólica o ideológica. Pero la lista en sí misma nunca cambia de tono. Nunca advierte cuando termina el mito y comienza la historia. El escriba que registró el reinado de 28.800 años de Alulín utilizó la misma fórmula, la misma gramática, la misma precisión en el registro que empleó para registrar el reinado de 126 años de Gilgamesh. Ambos se presentan como hechos, lo que nos obliga a volver al problema central. La lista documenta una transición de un tipo de realeza a otro, de un tipo de mundo a otro. Y la transición no es fluida. Es catastrófica. El diluvio no solo interrumpe la secuencia. Destroza toda la escala. Después del diluvio, la realeza se reanuda, pero nunca recupera su duración original. Los números siguen disminuyendo. La autoridad sigue fragmentándose. Las ciudades compiten en lugar de cooperar. Y en ningún lugar de la sección posterior al diluvio la lista menciona que la realeza descendió del cielo de nuevo. Descendió una vez, luego se quedó, luego decayó. Así que aquí está la pregunta que la lista misma exige. Si las riendas se reducen, ¿por qué?
El mundo está cambiando porque la humanidad está tomando el control, porque la presencia divina se desvanece, porque el viejo sistema ya no funciona. ¿Qué evento fuerza ese cambio? ¿La naturaleza, la política o algo que los textos describen pero que hemos aprendido a no tomar en serio? La respuesta comienza en la sección más inquietante de los escritos mesopotámicos, el momento en que los dioses se dan cuenta de que la humanidad se ha vuelto ingobernable. En 1965, un equipo de académicos publicó una traducción completa de una tablilla babilónica antigua catalogada como Museo Británico 78.941. Contenía una de las versiones más completas de la epopeya de Atrasis, una historia de la creación más antigua que el Génesis bíblico, compuesta alrededor del 1800 a.C., pero que preserva tradiciones orales que probablemente se remontan a siglos atrás. El texto no comienza con la majestad divina, sino con una disputa por el trabajo divino. Antes de que existieran los humanos, los propios dioses realizaban el trabajo de la civilización. Cavaban canales. Dragaban ríos. Mantenían los sistemas de riego. Durante 40 años, los dioses menores, los Igigi, trabajaron bajo el mando de los dioses mayores, los Anunnaki. Entonces los Igigi se rebelaron. Quemaron sus herramientas, rodearon la casa de Enlil, el dios principal, y se negaron a continuar. La solución fue la humanidad. Los dioses crearon a los humanos explícitamente para que se hicieran cargo del trabajo. No como un regalo, sino como una fuerza laboral de reemplazo. El texto es contundente al respecto, que el hombre asuma la monotonía de Dios. Los humanos fueron diseñados, criados y desplegados para realizar tareas que el orden divino ya no podía sostener internamente. Es una narrativa de la creación, sí, pero enmarcada como una reorganización administrativa. Y durante un tiempo, el sistema funcionó. Pero luego la humanidad hizo lo que todas las poblaciones hacen cuando las condiciones lo permiten. Se multiplicaron. La epopeya de Atrasis describe esto con precisión clínica. Pasan 1200 años. La población humana crece. Y entonces llega una línea que define toda la crisis. La tierra se ensanchó. La gente se hizo numerosa. La tierra bramó como bueyes salvajes. El dios se perturbó por su alboroto. Enlil escuchó su ruido y dijo a los grandes dioses, el ruido de la humanidad se ha vuelto demasiado. Estoy perdiendo el sueño por su alboroto. La palabra usada es ritmo, ruido, clamor, alboroto. Las traducciones modernas lo suavizan, convirtiéndolo en perturbación, pero el acadio transmite un sonido más áspero, insoportable y caótico. No es el zumbido productivo de la civilización, sino el estruendo de algo fuera de control. La respuesta de Enlil no es ira. Es irritación nacida de un fracaso gerencial. La humanidad ha superado las proyecciones. La fuerza laboral ha crecido más allá de la capacidad del sistema para gestionarla. Y los dioses, al menos según el texto, no tienen ningún mecanismo para escalar su gobierno. Así que implementan medidas correctivas. Primero, la plaga. Los dioses envían enfermedades para reducir la población. Pero el texto especifica que el dios Enki, quien creó a la humanidad, interviene. Instruye a los humanos a centrar su adoración en Namtar, el dios de la plaga, y la epidemia remite. La población se recupera. Segundo, la sequía. Los dioses retienen la lluvia. Las cosechas fracasan. La hambruna se extiende. De nuevo, Enki interviene. Enseña a los humanos a redirigir la adoración a Adad, el dios de la tormenta. Las lluvias regresan. La población se recupera. En tercer lugar, el colapso ambiental total. Los dioses cortaron todas las fuentes de alimento. No hubo lluvia, ni crecidas de ríos, ni crecimiento. Durante 6 años, dice el texto, la hambruna se intensificó. La gente recurrió al canibalismo. Las madres se comen a sus hijos. Pero algunos sobrevivieron, y cuando las condiciones se normalizaron, la humanidad se multiplicó de nuevo. Finalmente, los dioses autorizaron el diluvio. No como castigo por la maldad. El texto nunca acusó a los humanos de fracaso moral. El diluvio fue una medida de control de la población, un reinicio, la solución final a una crisis administrativa que se intensificó más allá de las herramientas convencionales. Aquí es donde la epopeya de Atrasis se convierte en algo más que un mito. Porque las medidas correctivas que describe, plaga, hambruna, restricción de recursos, intervención catastrófica, no son fantasías divinas. Son las presiones exactas, ciudades-estado mesopotámicas.
La evidencia arqueológica del tercer milenio se revela centros urbanos que crecieron rápidamente a lo largo del Tigris y el Éufrates. Uruk, en su apogeo, pudo haber albergado a 50.000 personas, una concentración asombrosa para la época. Ese tipo de densidad requería un sistema de riego sofisticado, importaciones constantes de grano, almacenamiento centralizado y coordinación laboral a una escala nunca antes intentada. Y era frágil. Los sistemas de riego se colmataron. La salinización redujo el rendimiento de los cultivos. Las inundaciones destruyeron la infraestructura. Las epidemias se propagaron por barrios abarrotados. Las hambrunas azotaron las cosechas. Los mismos sistemas que permitieron el crecimiento de las ciudades crearon vulnerabilidades que podían colapsarlas. El término rigmu, el ruido que perturbaba a los dioses, adquiere un nuevo significado cuando se considera lo que realmente enfrentaron los primeros urbanistas: hacinamiento, fallas en el saneamiento, competencia por los recursos, tensión de clase y la ansiedad perpetua de que la población hubiera superado la capacidad del Estado para alimentarla, albergarla y controlarla. Atrahasis no describe la frustración divina en el resumen. Se trata de preservar la ansiedad de la élite ante la posibilidad de perder el control de las masas. Observe la estructura de las soluciones. La peste no es aleatoria. Es una herramienta que los estados comprendían. La cuarentena, la expulsión de los enfermos y las invocaciones a las deidades eran respuestas habituales. La hambruna no era un capricho divino. Era el resultado inevitable de las malas cosechas que los primeros estados gestionaban mediante el racionamiento, el trabajo forzado en obras públicas y las invocaciones a los dioses del clima. Incluso las inundaciones encajan. Las ciudades mesopotámicas se construyeron sobre llanuras aluviales. Las inundaciones catastróficas eran un desastre conocido y recurrente. El registro arqueológico conserva capas de inundaciones en Ur, Suruppak y Kis que datan de principios del tercer milenio a.C., eventos localizados pero devastadores que destruyeron asentamientos y obligaron a las poblaciones a reconstruirse. Pero esto es lo que la epopeya de Atrahasis admite que ningún documento político admitiría: ninguna de las medidas correctivas funcionó de forma permanente. La peste remite. La hambruna termina. Las poblaciones se recuperan. Y cada vez, la humanidad regresa más fuerte, más numerosa, más ingobernable que antes. Los dioses no pudieron adaptar su gobierno a la reproducción humana. Y ese es el núcleo de la crisis que se preserva en el texto. No se trata de rebelión humana, ni de corrupción moral, sino de un fallo sistémico. El orden divino, o la realidad política que éste representara, no pudo adaptarse al crecimiento exponencial. Toda solución fue temporal. Toda intervención fracasó en restablecer el equilibrio original. Así que autorizaron el diluvio, el reinicio definitivo, la medida diseñada no para reducir la población, sino para eliminarla casi por completo y empezar de nuevo con una muestra controlada. Y el texto describe su éxito. Llega el diluvio. La humanidad es aniquilada, excepto Atrahasis, el héroe del diluvio, que sobrevive construyendo un barco siguiendo las instrucciones secretas de Enki. Pero entonces la epopeya da un giro extraño. Tras el diluvio, los dioses no reafirman el control total. En cambio, negocian. Enlil está furioso porque los humanos hayan sobrevivido. Pero Enki defiende su decisión. Se llega a un acuerdo. La humanidad podrá continuar, pero con nuevas limitaciones. Las mujeres sufrirán abortos espontáneos e infertilidad. Habrá clases de mujeres a las que se les prohibirá tener hijos. La muerte llegará antes. En otras palabras, los dioses imponen controles biológicos de la población porque los controles administrativos fallaron. Y entonces el texto termina. La humanidad continúa. Los dioses se retiran a un segundo plano. El sistema nunca regresa a su estado prediluviano. Así que aquí está la pregunta que la epopeya de Atrahasis nos obliga a enfrentar. Si los mitos describen medidas de control cada vez mayores, plaga, hambruna, colapso ambiental y, finalmente, el diluvio, ¿por qué la medida final no logra restaurar el gobierno divino permanente? ¿Por qué los dioses se retiran en lugar de reconstruir el sistema? La respuesta puede estar escrita en capas de barro depositadas en el sur de Mesopotamia alrededor del 2900 a.C. y en las ciudades que surgieron de esas capas, más fuertes, más independientes y más ingobernables que nunca. Los monumentos Blau, un par de losas de piedra tallada que datan aproximadamente del 3200 a.C.,
Representan una escena que se convertiría en el modelo de la imaginería real mesopotámica durante los siguientes 3000 años. De un lado, un rey realizando un ritual. Del otro, prisioneros atados y derrotados. Entre ellos, símbolos administrativos, registros de tributos y emblemas divinos. Pero hay algo ausente en la imagen que habría estado presente en tradiciones anteriores. Ningún dios aparece entregando al rey su autoridad. Ninguna figura divina domina la escena, legitimando al gobernante. El rey se yergue solo, realizando el ritual él mismo, reclamando la victoria él mismo, administrando él mismo el Estado. Los dioses están implícitos pero no presentes. Este cambio de la presencia divina a la implicación divina define todo el panorama político postdiluviano, y la lista de reyes sumerios documenta la transición con precisión de registro. Después de la línea, el diluvio arrasó, la lista se reanuda. Después del diluvio arrasó y la realeza descendió del cielo, la realeza estaba en Kis. La realeza desciende de nuevo, pero esta vez no se queda en una ciudad bajo administración divina. Se traslada. Kis la mantiene durante 23 reyes. Luego se transfiere a Eanna, luego a Ur, luego a Kis de nuevo, luego a Amasi. El patrón continúa. La realeza como premio disputado, transferida mediante conquista, reclamada por dinastías rivales, legitimada retroactivamente mediante su inclusión en la lista. Y la duración de los reinados cuenta la misma historia de fragmentación. El primer rey postdiluviano, Usur de Kis, gobernó durante 1200 años según la lista. Aún míticamente largo, pero una fracción de los periodos antediluvianos. Su sucesor, Kuyasin-Abel, gobernó durante 960 años, y luego Sukakip durante 900. Las cifras siguen disminuyendo a lo largo de la primera dinastía de Kis hasta alcanzar rangos casi plausibles, 120 años, 140 años, 305 años. Para cuando la lista llega a la primera dinastía de Uruk, encontramos figuras cuyos reinados la arqueología puede comenzar a contextualizar. Mesquiangaser gobernó durante 324 años. Aún imposible, pero la lista ahora lo sitúa en una ciudad cuyas extensas ruinas han sido excavadas, cuya cerámica puede datarse, cuyas tablillas administrativas preservan transacciones económicas reales. Luego viene su hijo Enmerkar, reinado de 420 años. Luego Lugalbanda, 1200 años. Luego Dumuzi, 100 años. Y luego Gilgamesh, 126 años. Gilgamesh es la bisagra. Aparece en la lista de reyes sumerios, en poemas sumerios independientes, en textos administrativos de Uruk y en la epopeya que lleva su nombre. Los eruditos debaten si fue un solo rey histórico o una figura compuesta. Pero la ciudad que gobernó, Uruk, fue incuestionablemente real. Sus murallas, templos y sigurats han sido excavados. Su estratigrafía coincide con los periodos que describe la lista de reyes. Después de Gilgamesh, la lista continúa a través de dinastías en Ur, Lagas y otras ciudades. La duración de los reinados se reduce a décadas, luego a años individuales. Lo mítico se disuelve en lo histórico. Para cuando llegamos a la tercera dinastía de Ur alrededor del 2100 a.C., nos encontramos en una historia completamente documentada. Reyes cuyas inscripciones sobreviven, cuyos proyectos de construcción se pueden rastrear, cuyas guerras y tratados están registrados en múltiples fuentes independientes. Pero aquí está el detalle crítico. Ninguno de estos reyes postdiluvianos afirma jamás que los dioses los designaran directamente. Afirman la aprobación divina. Construyen templos. Realizan rituales. Se describen a sí mismos como elegidos, favorecidos o amados por los dioses. Pero el lenguaje cambia. Las fórmulas prediluvianas decían, la realeza descendió del cielo. Las inscripciones postdiluvianas dicen, que el dios Enlil favorezca mi reinado, o construye este templo para la diosa Inanna. La gramática cambia de la acción divina pasiva a la iniciativa humana bendecida por la aprobación divina distante. Observe las inscripciones de Ur-Nammu, fundador de la tercera dinastía de Ur. Se describe a sí mismo como el hombre elegido en el corazón de An, como alguien que hizo justicia en la tierra. Afirma legitimidad a través del favor divino, pero las acciones son suyas. Él construye. Él legisla. Él conquista. Los dioses avalan, pero no. Gobiernan. Este se convierte en el nuevo modelo. Los reyes gobiernan. Los sacerdotes median. Los dioses observan. Los templos se convierten en la principal interfaz entre la autoridad humana y divina. El templo no era solo un lugar de culto.
Era una potencia económica. Los complejos de templos controlaban vastas tierras agrícolas, empleaban a miles de trabajadores, almacenaban excedentes de grano y distribuían raciones. Las tablillas administrativas de Uruk y Lagas conservan registros meticulosos, distribuciones de cebada, asignaciones de trabajo, gastos de festivales, ofrendas a las deidades. El sacerdocio administraba este sistema. Interpretaban presagios. Realizaban adivinación. Declaraban que días eran favorables para las campañas militares, que meses requerían rituales de purificación, que sueños indicaban el desagrado divino. Pero observen lo que falta, instrucción divina directa. Los dioses ya no hablan con claridad. Se comunican mediante señales que requieren una interpretación experta. La decoloración de un hígado, el patrón de vuelo de las aves, la forma del humo que se eleva del incienso, sueños que requieren escribas expertos para decodificar. Esta no es una relación de presencia inmediata. Es una relación de mediación institucional. Y esa mediación cumplía múltiples funciones políticas. Para los reyes, proporcionaba legitimidad sin rendición de cuentas. Si los dioses hablaban solo mediante presagios, un rey podía reclamar el favor divino cuando le convenía y culpar a los sacerdotes de las malas interpretaciones cuando las políticas fracasaban. Para los sacerdotes, aseguraba el poder institucional. Solo ellos podían acceder a la voluntad divina. Solo ellos podían determinar el significado de las señales. Para el pueblo, bueno, los textos rara vez preservan lo que el pueblo pensaba. Pero el sistema funcionaba. Durante más de 2000 años, la civilización mesopotámica funcionó según este modelo. Los reyes humanos gobernaban ciudades humanas bajo la supervisión simbólica de dioses distantes, mediaban mediante sacerdocios profesionales e instituciones ritualizadas. El viejo mundo, aquel donde los dioses descendían, caminaban entre las ciudades, nombraban gobernantes personalmente y gobernaban directamente, se convirtió en memoria, luego en tradición, luego en teología. Mientras tanto, la realidad política evolucionó en la dirección opuesta. Las ciudades-estado competían. Las dinastías surgían gracias a la fuerza militar. Los imperios se formaban mediante la conquista. Hammurabi de Babilonia no afirmó que los dioses le hubieran dado su trono. Afirmó que los dioses le dieron el código legal para administrar con justicia sus territorios conquistados. Es una inversión sutil pero total. Prediluviano, los dioses gobiernan, los humanos obedecen. Postdiluviano, los humanos gobiernan, los dioses legitiman. Y eso plantea una pregunta que los textos nunca abordan directamente, pero que insinúan constantemente. ¿Quién se benefició realmente del silencio de los dioses? ¿Se beneficiaron los reyes, liberados de la supervisión divina directa para perseguir la conquista y la consolidación? ¿Se beneficiaron los sacerdotes, obteniendo el control monopolístico sobre el acceso a la comunicación divina? ¿O se benefició el pueblo, al no estar ya sujeto a los catastróficos controles de población que describe la epopeya de Atrasis? O quizás la pregunta debería formularse de otra manera. ¿Quién perdió cuando los dioses guardaron silencio? Porque si el gobierno divino era un sistema real, político, social o de otro tipo, su colapso habría creado tanto ganadores como perdedores. El mundo postdiluviano no solo fue diferente. Fue disputado, fragmentado y violento. La propia lista de reyes lo preserva. Las dinastías no se transforman pacíficamente. Son derrocadas. Las ciudades no cooperan. Se conquistan entre sí. La realeza ya no desciende. Es tomada. Así que, si el cielo pasó a estar mediado por instituciones, si la presencia divina se convirtió en interpretación sacerdotal, si la autoridad inmediata se convirtió en legitimidad simbólica, entonces el mundo postdiluviano representa no solo la supervivencia, sino la transformación. La humanidad no solo sobrevivió a los dioses. La humanidad los reemplazó. Pero los textos insinúan algo más, algo que complica la narrativa nítida del triunfo humano. Porque incluso cuando la realeza se centró en el ser humano, incluso cuando los sacerdotes mediaron la voluntad divina, incluso cuando las ciudades compitieron de forma independiente, las propias historias preservaron recuerdos de conflicto entre los dioses. Guerras en el cielo que reflejaban guerras en la tierra. O quizás fue al revés. En 1849, el arqueólogo británico Austen Henry Layard excavó la biblioteca de Asurbanipal en Nínive y recuperó un conjunto de 7 tablillas de arcilla cubiertas de escritura cuneiforme acaria. Al ser reunidas y traducidas, conforman el Enuma Elish, la epopeya babilónica de la creación.
El texto data aproximadamente del año 1100 a.C., aunque probablemente conserva tradiciones orales mucho más antiguas. No comienza con la paz, sino con un conflicto primordial. Antes de que existiera el mundo, solo existían dos seres, Apsu, el abismo de agua dulce, y Tiamat, el océano de agua salada. Mezclaron sus aguas y dieron origen a los primeros dioses. Pero estos dioses más jóvenes eran ruidosos, inquietos y disruptivos. Apsu, irritado, decidió destruirlos. Tiamat se resistió inicialmente, pero finalmente accedió. Los dioses más jóvenes descubrieron la conspiración. Ea, el dios de la sabiduría, mató a Apsu. Tiamat, enfurecida por la muerte de su consorte, se preparó para la guerra. Ella creó 11 monstruos, serpientes, dragones y criaturas demoníacas, y nombró a Kingu, su nuevo consorte, como comandante. Le dio la tabla de los destinos, el objeto que confería autoridad suprema sobre el cosmos. Los dioses entraron en pánico. Nadie podía enfrentarse a Tiamat hasta que Marduk, hijo de Ea, se ofreció a luchar contra ella, pero solo si los dioses accedían a convertirlo en su rey permanente. Accedieron. Marduk derrotó a Tiamat, partió su cuerpo por la mitad y usó los pedazos para crear los cielos y la tierra. Le arrebató la tabla de los destinos a Kingu. Reorganizó el cosmos, asignó a los dioses sus roles y estableció Babilonia como el centro de la autoridad divina. La epopeya termina con los dioses proclamando los 50 nombres de Marduk, cada uno representando un aspecto de su dominio total. Ahora bien, esto es lo que hace que el Enuma Elish sea más que mitología. Es explícitamente propaganda política. El texto se recitaba anualmente durante el Festival de Año Nuevo Babilónico, Akitu, en el apogeo del poder imperial de Babilonia. Legitimó la supremacía de Marduk sobre deidades sumerias más antiguas como Enlil y Anu. Justificó el dominio de Babilonia sobre ciudades rivales. Y reformuló el orden cósmico para reflejar la jerarquía política actual. Los académicos reconocen ampliamente esto. El Enuma Elish no es teología antigua preservada sin cambios. Es teología revisada creada para apoyar el imperialismo babilónico. Marduk no era originalmente el dios supremo. Fue elevado a esa posición textualmente para reflejar la elevación política de Babilonia. Pero aquí está la tensión. Si el Enuma Elish es propaganda, ¿qué nos dice que los propagandistas sintieron la necesidad de enmarcar la autoridad cósmica como disputada, violenta e inestable? ¿Por qué no escribir una epopeya de la creación donde Marduk siempre fue supremo? ¿Por qué preservar la narrativa de conflicto, derrocamiento y cambio de régimen en el cielo? Porque la audiencia humana habría reconocido el patrón. Lo vivieron. La historia política mesopotámica del 3000 al 1000 AC es un ciclo continuo de ciudades-estado que surgen, conquistan a sus vecinos, forman imperios, colapsan y son reemplazadas. Kis domina, luego Uruk. Uruk cae. Ur surge, colapsa. Akkad conquista. Akkad se fragmenta. Babilonia se consolida. Babilonia cae. Asiria se expande. Cada transición requirió legitimación. El nuevo régimen no podía simplemente decir, ganamos, obedézcannos. Necesitaban una justificación cósmica. Así que reescribieron la jerarquía divina para que coincidiera con el nuevo orden político. Cuando Babilonia surgió, Marduk se convirtió en supremo. Cuando Asiria dominó, Asur tomó precedencia. Cuando diferentes ciudades controlaron las rutas comerciales, las teologías de los templos cambiaron para reflejar las realidades económicas. Los dioses no lucharon porque la teología lo requiriera. La teología lo requería porque los dioses tenían que reflejar el panorama político fragmentado, competitivo y constantemente cambiante de la propia Mesopotamia. Pero las narrativas de conflicto divino son más profundas que la simple alegoría. El Enuma Elish describe la tabla de los destinos, Lame en la tradición sumeria, como el objeto que otorga autoridad absoluta. Quien la posee controla la realidad misma. Marduk se la arrebata a Kingu. En otros mitos, Su, un demonio pájaro, se la roba a Enlil, desencadenando una crisis cósmica hasta que Ninurta la recupera. Los Menó son conceptos abstractos. Se describen como objetos físicos, tablillas, decretos, principios que deben poseerse para mantener el orden. Y están constantemente en riesgo de ser robados, perdidos o transferidos. Esto no es una metáfora. Es la realidad política codificada como cosmología. La verdadera realeza mesopotámica dependía de símbolos físicos de autoridad,
coronas, cetros, tablillas inscritas, estandartes enemigos capturados. Cuando Hammurabi conquistaba una ciudad, no solo la ocupaba. Se apoderaba de sus estatuas divinas y las llevaba a Babilonia. Los propios dioses se convertían en botín de guerra. Su autoridad se transfería a través de la posesión física. Las guerras divinas en los mitos reflejan las guerras humanas sobre el terreno. El territorio disputado en el cielo reflejaba el territorio disputado en la tierra. Y la crisis de legitimidad descrita en las epopeyas de la creación es paralela a la crisis de legitimidad que enfrenta cada nueva dinastía que toma el poder por la fuerza. Así, cuando el Enuma Elish describe a Tiamat creando monstruos para desafiar a los dioses más jóvenes, cuando representa a Marduk reorganizando el cosmos tras una victoria violenta, cuando muestra la autoridad divina siendo usurpada en lugar de heredada, está preservando un recuerdo de inestabilidad en la base del orden. Pero aquí es donde el análisis se vuelve más complejo. Si el conflicto divino es puramente simbólico, un recurso narrativo para legitimar las transiciones políticas humanas, ¿por qué se intensifican los conflictos? ¿Por qué los mitos describen no solo rivalidad, sino guerras existenciales? ¿Por qué enmarcar el orden cósmico como algo que debía ganarse en lugar de establecerse? La epopeya de Atrasis describe a los dioses rebelándose contra el trabajo. El Enuma Elish describe a los dioses luchando por la supremacía. La epopeya de Ansu describe el robo de la autoridad divina. En múltiples textos independientes, el reino divino es inestable, disputado y propenso al colapso. La erudición convencional explica esto como una proyección. Los humanos experimentan la inestabilidad política y la proyectan sobre los dioses. Las guerras divinas son guerras humanas en general. Los conflictos cósmicos son conflictos entre ciudades y estados mitificados. Pero los propios textos se resisten a esa fácil reducción, porque en toda narrativa de guerra divina, algo está en juego más allá del simbolismo. Los dioses jóvenes no solo quieren poder. Quieren liberarse del trabajo. Marduk no solo quiere la realeza. Quiere una autoridad permanente e indiscutible. Los conflictos no son cíclicos. Son progresivos. Cada guerra resulta en una reorganización, no en una repetición. Y esa progresión coincide con el patrón histórico. La teología sumeria temprana describe un consejo de dioses que delibera colectivamente. La teología babilónica posterior describe a un único Dios supremo que delega autoridad. Los textos tempranos describen el gobierno divino como basado en el consenso. Los textos posteriores lo describen como jerárquico y centralizado. El orden divino no solo refleja la evolución política humana. La sigue. A medida que los estados humanos se centralizaban, las jerarquías divinas se centralizaban. A medida que la realeza humana se volvía absoluta, la realeza divina se volvía absoluta. A medida que la autoridad humana requería la imposición militar, la autoridad divina requería la guerra cósmica. Lo cual plantea la inquietante posibilidad, ¿qué pasaría si las guerras divinas no fueran solo alegorías de conflictos humanos, sino recuerdos de crisis de gobierno reales entre quienesquiera que fueran los Anunnaki? Si los Anunnaki eran élites mitologizadas, entonces las guerras divinas conservan recuerdos de luchas entre facciones de élite. Si eran clases dirigentes recordadas, entonces las guerras divinas conservan recuerdos de conflictos civiles que fragmentaron el control centralizado. Si fueran, controvertidamente, algo completamente distinto, entonces las guerras divinas conservan recuerdos de colapsos internos entre supervisores no humanos. En cualquier interpretación, el patrón se mantiene. La autoridad en la cima fue disputada, inestable y finalmente reorganizada bajo otros términos. Los dioses no desaparecieron pacíficamente. Lucharon. Se fracturaron. Se mataron entre sí. Y los sobrevivientes reorganizaron el cosmos, no para restaurar el antiguo orden, sino para establecer uno nuevo que los humanos pudieran navegar sin la constante intervención divina. Entonces, si el orden divino se reescribe con cada cambio de régimen, si la autoridad cósmica se presenta como violentamente disputada, si los propios mitos admiten que el sistema fue inestable desde el principio, ¿significa eso que los Anunnaki siempre fueron solo símbolos? ¿O eran símbolos de algo que una vez fue real, una vez presente, una vez gobernante, hasta que un conflicto interno hizo imposible su continuidad? La respuesta puede estar en la categoría más extraña de textos, aquellos que describen a los humanos cruzando brevemente la frontera entre la tierra y el cielo, y luego esa frontera cerrándose para siempre. En 1853, Hormuzd Rassam descubrió 12 tablillas de arcilla en las ruinas de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive.
Al ser reunidas y traducidas, formaron la versión más completa de la epopeya de Gilgamesh jamás encontrada, una historia que había sido copiada, editada y transmitida por toda Mesopotamia durante casi 2000 años. La epopeya describe a Gilgamesh como 2/3 dios, 1/3 hombre, una formulación única que no aparece en ningún otro lugar de la literatura mesopotámica. No es mitad divino como los héroes griegos, sino 2/3. El texto lo enfatiza repetidamente, como si la proporción precisa importara. Y quizás sí, porque Gilgamesh representa la última generación de reyes retratados como parcialmente divinos. Tras él, el linaje se diluye. La realeza se vuelve completamente humana. Y la propia epopeya cuenta la historia de por qué esa frontera nunca más se pudo cruzar. La narrativa comienza con Gilgamesh como un tirano, poderoso, inquieto, que oprime a su pueblo. Los dioses crean a Enkidu, un hombre salvaje, para desafiarlo. Luchan y luego se convierten en compañeros. Juntos emprenden heroicas misiones, matando a Umbaba, guardián del bosque de cedros, y matando al toro del cielo enviado por la diosa Ishtar. Pero entonces Enkidu muere, y Gilgamesh se enfrenta a la realidad de la que su herencia divina no puede protegerlo, la mortalidad. La segunda mitad de la epopeya se convierte en una búsqueda de la inmortalidad. Gilgamesh busca a Utnapishtim, el superviviente del diluvio, el único humano al que los dioses han concedido la vida eterna. Cruza desiertos, atraviesa montañas de oscuridad y atraviesa las aguas de la muerte, obstáculos que matarían a cualquier mortal común. Cuando finalmente llega a Utnapishtim, formula la pregunta que define la condición humana postdiluviana: ¿cómo se encontró la vida eterna? La respuesta de Utnapishtim es devastadora en su simplicidad. No se puede. Explica que su inmortalidad fue una excepción única, concedida porque sobrevivió al diluvio, un evento que los dioses juraron que nunca volvería a ocurrir. No hay camino, ni ritual, ni secreto. La era en la que los humanos podían ascender a la divinidad ha terminado. Pero entonces Utnapishtim le ofrece a Gilgamesh una prueba. Una planta crece en el fondo del mar que restaura la juventud. Gilgamesh la recupera. Por un instante, sostiene el rejuvenecimiento en sus manos, prueba de que la frontera entre lo mortal y lo inmortal aún podría ser permeable. Entonces, una serpiente roba la planta mientras Gilgamesh se baña. Muda de piel y escapa renovada. Gilgamesh regresa a casa con las manos vacías. La epopeya no termina con triunfo, sino con resignación. Gilgamesh muestra a su compañero las murallas de Uruk, enormes, perdurables, un legado construido por manos humanas. El mensaje es claro. La inmortalidad a través de las obras y la memoria es todo lo que queda. Los dioses han cerrado la puerta. Esta no es solo la historia de la fallida búsqueda de un rey. Es una declaración narrativa de que las viejas reglas ya no se aplican. Gilgamesh, 2/3 divino, no pudo regresar al reino del que supuestamente provenían sus antepasados. Si él no pudo, nadie después de él podría. La epopeya prácticamente cierra la puerta a la inmortalidad. Admite que la posibilidad existió una vez, y luego explica por qué se ha ido para siempre. Y lo hace a través de la voz del único humano que la alcanzó, quien confirma que la puerta está cerrada. Pero Gilgamesh no fue la única figura descrita cruzando la frontera entre la tierra y el cielo. Existen tradiciones más antiguas, fragmentarias, extrañas y en gran parte olvidadas fuera de la erudición especializada, que describen la ascensión humana a los concilios divinos. La más significativa es Enmeduranki. Enmeduranki aparece en la lista de reyes sumerios como el séptimo rey antediluviano de Sippar, reinando durante 21.000 años. Pero también aparece en un texto babilónico aparte que lo describe como el fundador del sacerdocio Baru, adivinos que interpretan presagios. Según esta tradición, los dioses Chamas y Adad llevaron a Enmeduranki al cielo. Le enseñaron a interpretar el aceite en el agua, a leer el hígado de los animales sacrificados y a comprender los secretos de la adivinación. Le entregaron la tabla de los dioses, le enseñaron el conocimiento sagrado y luego lo enviaron de vuelta a la tierra para establecer el sacerdocio y transmitir estas técnicas a sus hijos. El texto es explícito. Enmeduranki fue admitido en el consejo divino. Recibió instrucción directa. Regresó con un conocimiento que los humanos no debían poseer. Y entonces la tradición se detiene. Ningún rey posterior es descrito ascendiendo al cielo. Ningún gobernante postdiluviano recibe enseñanza divina directa. La frontera se cierra. Aquí es donde el patrón se vuelve comparativo y profundamente extraño.
El libro bíblico de Enoc describe una figura casi idéntica, Enoc, el séptimo patriarca antes del diluvio, quien caminó con Dios y fue llevado al cielo sin morir. En el cielo, los ángeles le muestran secretos cósmicos, le explican el calendario, le revelan la estructura del universo y le enseñan sobre el juicio y el más allá. Lo escribe todo, regresa brevemente para instruir a sus hijos y luego asciende permanentemente. Los paralelismos son demasiado precisos para ser una coincidencia. Séptimo en la secuencia genealógica, figura antediluviana, asciende al cielo, recibe conocimiento secreto, regresa para enseñar y luego el patrón termina. Los académicos debaten si la tradición de Enoc deriva de Enmeduranki o si ambas conservan un motivo antiguo común. Pero lo que importa no es la dirección de la influencia, sino lo que representa el motivo. Ambas tradiciones describen un momento en el que la frontera entre lo humano y lo divino era permeable, cuando ciertos individuos podrían cruzar, recibir conocimiento y regresar. Y ambas tradiciones ubican esto firmemente en el pasado, antes del diluvio, antes de la era actual, antes del mundo como lo conocemos. Después del diluvio, ese acceso es revocado. Los reyes mesopotámicos posteriores aún reclamaban el favor divino. Aún realizaban rituales. Aún consultaban a sacerdotes que interpretaban presagios. Pero ninguno afirmó haber ascendido al cielo personalmente. Ninguno describió instrucción cara a cara de los dioses. La mediación se volvió absoluta. Incluso el lenguaje cambia. Los textos prediluvianos y los primeros postdiluvianos describen a los dioses descendiendo y a los humanos ascendiendo ocasionalmente. Los textos posteriores describen a los dioses como distantes, inalcanzables, que se comunican solo a través de señales que requieren una interpretación experta. La tradición egipcia conserva un límite similar. Los primeros faraones fueron descritos como dioses literales encarnados. Los faraones del Imperio Medio fueron descritos como designados divinamente. Los faraones del Imperio Nuevo fueron descritos como mortales divinamente favorecidos. La distancia aumenta con el tiempo. La tradición griega hace lo mismo. La era de los héroes, figuras como Heracles, Perseo y Aquiles, nacidas de uniones divino-humanas, da paso a una era de hombres completamente mortales. Los dioses se retiran de la participación directa. El Olimpo se vuelve remoto. A lo largo de múltiples culturas independientes, el patrón se repite. Los textos tempranos describen la permeabilidad entre los reinos divino y humano. Textos posteriores describen el cierre de esa permeabilidad. Y el cierre es permanente. Entonces, ¿qué logra realmente la epopeya de Gilgamesh en términos narrativos? Toma al último rey semidivino, la figura final que podría reclamar plausiblemente acceso parcial al viejo mundo, y lo envía en una misión para demostrar que la frontera aún se puede cruzar. Y luego lo muestra fracasando, no por debilidad, sino porque las reglas han cambiado. La inmortalidad de Utnapishtim es una reliquia. La planta del rejuvenecimiento es robada. El camino al cielo está cerrado. Gilgamesh regresa a Uruk y construye muros, monumentos humanos sólidos y terrenales. La epopeya literalmente lo arraiga. Y con esa base, termina la era de la realeza semidivina. Después de Gilgamesh, la lista de reyes sumeria nombra gobernantes con reinados de duración completamente humana. Se acabó la divinidad parcial. Se acabaron las afirmaciones de ascendencia celestial. La realeza permanece en la tierra, legitimada mediante rituales y recuerdos, pero separada de la conexión celestial directa. Las tradiciones en Meduranki y Enoc hacen algo similar. Preservan la memoria de los humanos que accedieron brevemente a secretos divinos y luego declaran explícitamente que el acceso queda revocado. El conocimiento permanece, transmitido a través de linajes sacerdotales, pero la fuente se corta. Los humanos pueden estudiar las técnicas, interpretar las señales, mantener los rituales, pero no pueden regresar al cielo y pedir actualizaciones. La puerta está cerrada. Y toda tradición que la menciona enfatiza el mismo punto, no se volverá a abrir. Así que esta es la pregunta que estos textos nos obligan a afrontar. Si el mensaje final preservado a través de múltiples tradiciones independientes es que la inmortalidad ya no es para ti, el cielo está cerrado, la era del contacto divino humano ha terminado, ¿fue esa una lección moral sobre la aceptación de las limitaciones humanas? ¿O fue el recuerdo de algo que realmente cambió, un sistema que realmente se retiró, una forma de acceso o autoridad que fue genuinamente revocada? Si Gilgamesh es mitología enseñando la aceptación de la muerte, ¿por qué enmarcarla como una búsqueda de algo que solía ser alcanzable? ¿Por qué no decir simplemente que la inmortalidad nunca fue posible?
Si en Meduranki es una alegoría de los orígenes de la adivinación, ¿por qué describirla como conocimiento traído del cielo en lugar de desarrollado por humanos? Los textos mismos se resisten a la lectura puramente simbólica. Insisten en que la frontera alguna vez fue permeable. Nombran a individuos específicos que la cruzaron. Describen lo que se encontró al otro lado. Y luego explican, con consistencia en todas las culturas, que el cruce ya no está permitido. Lo que deja dos posibilidades. O bien se trata de narrativas culturales coordinadas diseñadas para explicar por qué los humanos se sienten separados de lo divino, relatos morales que justifican el estado actual de la mediación religiosa. O son recuerdos fragmentados, mitificados, pero que preservan el esbozo de una transición real, un momento en el que, fueran lo que fueran los dioses, gobernantes de élite, autoridades externas, supervisores no humanos o algo completamente distinto, dejaron de permitir el contacto directo y se retiraron a una distancia institucional. La siguiente pregunta es la más difícil. Si esa retirada ocurrió, ¿por qué? Y, más importante aún, ¿quién decidió que era necesaria? En 1976, Zecharia Sitchin publicó El 12º planeta, argumentando que los Anunnaki eran seres extraterrestres que modificaron genéticamente a la humanidad para convertirla en una especie esclava. El libro se convirtió en un éxito de ventas, generando décadas de contenido de historia alternativa, documentales y comunidades en línea convencidas de que los antiguos textos mesopotámicos conservan registros de contacto extraterrestre. La Academia Convencional desestimó el trabajo de Sitchin de inmediato, y con razón. Sus traducciones a menudo eran incorrectas. Sus afirmaciones astronómicas no coincidían con las del sumerio. Cosmología. Y sus interpretaciones ignoraban el contexto. Pero esto es lo interesante. Sitchin no inventó la pregunta. Simplemente le dio la respuesta más sensacionalista posible. Porque la pregunta en sí es legítima. ¿Quiénes o qué eran los Anunnaki? El término aparece en toda la literatura mesopotámica, en epopeyas de la creación, textos administrativos, himnos y listas de reyes. A veces se refiere a los grandes dioses colectivamente. A veces se refiere a un grupo específico de deidades asociadas con la tierra y el inframundo, en contraste con los Igigi, los dioses más jóvenes. A veces se usa genéricamente para el consejo divino. Pero los propios textos nunca definen el término con precisión. Y esa ambigüedad ha permitido interpretaciones que van desde el consenso académico conservador hasta la especulación marginal. Así que examinemos la evidencia de manera justa, no para demostrar que una sola interpretación sea correcta, sino para ver qué puede y qué no puede explicar cada una. Interpretación A. Los Anunnaki como lenguaje mítico para la autoridad. Esta es la postura académica predominante, y se basa en décadas de cuidadoso análisis. Textual. En esta lectura, los Anunnaki no son seres. Son un recurso narrativo, una forma en que los antiguos mesopotámicos expresaban la idea del orden cósmico, la legitimidad política y la jerarquía social. Los Anunnaki decidieron significa que el orden establecido determinó. La realeza descendió del cielo significa que la autoridad política reclama un origen divino. La ventaja de esta interpretación es que no requiere una creencia literal en dioses. Trata la mitología como teología, la teología como ideología y la ideología como el lenguaje cultural mediante el cual las sociedades antiguas legitimaron las estructuras de poder. Bajo este marco, la caída de los Anunnaki es simplemente una evolución cultural. A medida que las sociedades se volvieron más complejas, la teología evolucionó de la presencia divina literal a principios divinos abstractos. Las primeras ciudades-estado necesitaban autoridad divina inmediata para justificar el control centralizado. Los imperios posteriores necesitaron sistemas teológicos flexibles que pudieran incorporar a los dioses de los pueblos conquistados sin que se derrumbara la coherencia interna. Así, los dioses se desvanecen porque la teología madura. El gobierno divino se convierte en un gobierno simbólico. El diluvio representa la agitación social o la crisis ambiental mitificada en un drama cósmico. Y la transición de la realeza antediluviana a la postdiluviana refleja la transición histórica de las primeras ciudades-estado teocráticas a las posteriores monarquías seculares. Esta interpretación explica la mayor parte de la evidencia textual. Explica por qué las guerras divinas reflejan los conflictos políticos humanos. Explica por qué la duración de los reinados se reduce a medida que los registros históricos se vuelven más fiables. Aclara por qué los reyes posteriores reclaman el favor divino pero no la presencia divina. Pero tiene dificultades con un detalle. Los textos mismos nunca admiten que sean simbólicos.
Los escribas mesopotámicos no escribieron los Anunnaki, con lo que nos referimos a la autoridad política. Escribieron que los Anunnaki decidieron. No escribieron que la realeza descendida del cielo es una metáfora de la legitimidad. Lo escribieron como un hecho. Y preservaron ese hecho a lo largo de los siglos, incluso cuando contradecía su realidad política vivida. Si los Anunnaki siempre fueron solo simbólicos, ¿por qué mantener la ficción con tanto rigor? ¿Por qué no evolucionar el lenguaje para que coincida con la teología evolucionada? Interpretación B. Los Anunnaki como élites recordadas o estratos gobernantes. Esta interpretación toma los textos de forma más literal, no como descripciones de dioses, sino como recuerdos distorsionados de gobernantes humanos reales. En esta lectura, los Anunnaki eran una clase de élite, posiblemente reyes sacerdotes, posiblemente un grupo conquistador, posiblemente una dinastía gobernante temprana que estableció los primeros estados centralizados en Mesopotamia. A lo largo de los siglos, su realidad histórica fue mitificada hasta alcanzar un estatus divino. La evidencia de esto proviene del análisis histórico comparativo. Sabemos cómo se mitifican las figuras históricas. El rey Arturo probablemente fue un caudillo romano británico. En la época medieval, desenvainaba espadas de las piedras y lideraba caballeros con armaduras brillantes. Gengis Khan fue un despiadado estratega militar. Generaciones después, se le describe como divinamente dotado de poderes sobrenaturales. Si los Anunnaki fueron gobernantes tempranos cuyos reinados se registraron en términos exagerados, ya sea mediante propaganda deliberada o mediante la distorsión de la tradición oral, entonces la caída se explica como un colapso político. La urbanización acentuó los primeros sistemas centralizados. El riego requería coordinación más allá de los pequeños grupos de parentesco. El conflicto por los recursos condujo a la guerra. Las presiones ecológicas, salinización, inundaciones, sequías, desestabilizaron el suministro de alimentos. La élite gobernante no pudo mantener el control. Las revoluciones la reemplazaron, o simplemente se fragmentaron a medida que la autoridad centralizada se disolvía en ciudades-estado rivales. La inundación se convirtió en un verdadero desastre ambiental, lo suficientemente grave como para destruir por completo el antiguo orden político. Cuando la civilización se reconstruyó, los nuevos gobernantes no pudieron reivindicar la continuidad del antiguo sistema. Así que, en cambio, afirmaron su descendencia divina de un pasado mitificado. Esta interpretación explica por qué la transición se siente política, por qué las guerras divinas reflejan conflictos estatales, por qué el crecimiento demográfico desencadena crisis, por qué la realeza postdiluviana se comporta como una monarquía histórica normal. Pero también requiere asumir que ocurrió rápidamente una distorsión masiva. La Mesopotamia dinástica temprana está a solo unos siglos del supuesto periodo antediluviano. Sin embargo, los Anunnaki ya son descritos en términos completamente divinos. ¿Cómo una clase gobernante humana se convierte en dioses en la memoria cultural tan rápido? Interpretación C. Los Anunnaki como supervisores no humanos. Esta es la interpretación que Sitchin popularizó, aunque versiones de ella lo anteceden y continúan en diversas formas en línea y en comunidades de historia alternativa. La afirmación central, los Anunnaki eran literalmente seres no humanos, extraterrestres, interdimensionales o de otro tipo, que gobernaron a la humanidad primitiva, luego se retiraron o fueron derrocados. Los defensores señalan detalles textuales específicos, los reinados imposiblemente largos de la lista de reyes sumerios, la frase la realeza descendió del cielo, la descripción de la epopeya de Atrasis de los humanos creados para servir a las necesidades de trabajo divinas, la ascensión de Enmeduranki al cielo, el cierre abrupto del contacto divino-humano. Argumentan que estas no son metáforas. Son registros, distorsionados por el tiempo y narrados, sí, pero que preservan el esquema de eventos reales que involucran entidades no humanas. La erudición convencional rechaza esta interpretación por completo, y con razón. No hay evidencia física de contacto extraterrestre. Las afirmaciones astronómicas hechas por los teóricos del astronauta ancestral no coinciden con lo que dicen los textos realmente. La mayoría de las interpretaciones alternativas se basan en traducciones erróneas o citas seleccionadas y sacadas de contexto. Pero esto es lo que vale la pena señalar. La interpretación persiste no por la evidencia, sino porque los textos parecen estar describiendo algo concreto. El tono formal de las listas reales, la precisión administrativa de Atrasis, las descripciones detalladas de los concilios y jerarquías divinas. Los textos no se leen como pura mitología.
Se leen como registros, incluso si los eventos registrados parecen imposibles. Y esa tensión impulsa toda la industria de la historia alternativa. La gente percibe algo real bajo la mitología, incluso si carece de las herramientas para extraerlo responsablemente. Entonces, ¿cuál es el fenómeno sociológico aquí? ¿Por qué la interpretación del astronauta ancestral sigue siendo popular a pesar del rechazo académico? Porque la interpretación dominante, de que se trata de narrativas puramente simbólicas, no satisface la necesidad psicológica de coherencia entre tono y contenido. Si los escribas escribían como contables, la gente quiere que el contenido coincida con el tono. Es la misma razón por la que persisten las teorías conspirativas. Las explicaciones oficiales parecen incompletas, por lo que las explicaciones alternativas llenan el vacío, incluso si requieren suposiciones extraordinarias. Pero la persistencia de la interpretación no la convierte en verdadera. Simplemente revela que la pregunta permanece abierta en la conciencia popular, incluso si el mundo académico la considera cerrada. Entonces, ¿qué podemos concluir realmente? No podemos probar quiénes o qué eran los Anunnaki. La evidencia permite múltiples interpretaciones, cada una explicando algunos detalles y luchando con otros. Pero esto es lo que podemos plantear, una pregunta más aguda y con mayor fundamento histórico. Independientemente de si los Anunnaki eran construcciones simbólicas, élites mitologizadas o algo completamente distinto, ¿qué hicieron los humanos que hizo que el antiguo orden fuera imposible de mantener? Porque todas las interpretaciones coinciden en un hecho, algo cambió para siempre. Los textos tempranos describen una autoridad divina centralizada. Los textos posteriores describen una autoridad humana fragmentada. Las narrativas tempranas asumen que los dioses gobiernan directamente. Las narrativas posteriores asumen que los dioses observan desde la distancia. La transición está documentada. La dirección es consistente. Y los propios textos la enmarcan como un colapso, no como una evolución. Así que, ya sea ideológico, político o literal, la humanidad emergió de la autónoma, autogobernada, ya no bajo la dirección de arriba. Y la pregunta es, ¿fue eso liberación o exilio? El capítulo final no responderá a esa pregunta, pero sí explicará por qué la pregunta sigue siendo importante y qué significa el silencio de los dioses para una especie que aprende a gobernarse a sí misma. En el Museo de Irak de Bagdad, número de catálogo IM 58453, se encuentra un cilindro de arcilla del reinado de Nabonido, el último rey de Babilonia antes de la conquista persa en el 539 a.C. La inscripción describe a Nabonido restaurando templos antiguos, buscando los depósitos originales de los cimientos dejados por los reyes que gobernaron 1500 años antes. Escribe, busqué la antigua plataforma de cimentación que construyeron los reyes que me precedieron, pero no pude encontrarla. Los dioses no me mostraron el lugar. Esto ocurre 17 siglos después de que se compilara por primera vez la lista de los reyes sumerios, 25 siglos después de que supuestamente gobernaran los reyes antediluvianos. Y el monarca reinante del mayor imperio de Mesopotamia busca evidencia física de un pasado al que no puede acceder y admite que los dioses ya no lo guían hacia él. Los dioses se han convertido guardianes de la memoria, no agentes de la historia. Y Nabonido, gobernante de millones, consulta textos antiguos y ruinas arqueológicas como un erudito moderno porque la instrucción divina directa ya no está disponible. Ese es el punto final. Ahora rastreemos cómo llegamos allí. El patrón en la literatura mesopotámica es inconfundible. La distancia aumenta. El contacto disminuye. La presencia se convierte en ausencia. Los primeros textos sumerios del tercer milenio A se describen a dioses que caminan por las ciudades, inspeccionan los campos, juzgan disputas y castigan directamente a los infractores. Los sellos cilíndricos de este periodo representan a dioses y humanos en el mismo plano visual, interactuando, negociando, presenciando. Para el segundo milenio A.C., los textos babilónicos describen a dioses que se comunican a través de sueños, presagios e interpretación sacerdotal. Permanecen activos pero mediados. Los reyes aún reclaman el favor divino, pero no reclaman la presencia divina. Para el primer milenio A.C., los textos asirios y neobabilónicos describen a los dioses como principios cósmicos, abstracciones morales y receptores rituales. Son invocados, honrados y temidos, pero ya no descienden para intervenir. Incluso el lenguaje cambia, de el Dios me ordenó a actuar de acuerdo con la voluntad del Dios. La gramática cambia de una agencia divina activa a una interpretación humana pasiva de la preferencia divina. Esto no es solo una evolución teológica.
Es una transformación administrativa documentada. Los archivos de los templos de Ur, Lagas y Nippur conservan miles de tablillas administrativas. Las primeras registran distribuciones por orden del dios Enlil. Las posteriores registran distribuciones para el templo de Enlil. El dios pasa de administrador activo a receptor pasivo de ofrendas. El ritual se vuelve más elaborado mientras que la respuesta divina disminuye. Los templos crecen. Los sacerdocios se vuelven más especializados. Los festivales se vuelven más complejos. Pero los textos dejan de describir a los dioses apareciendo en estos eventos. En cambio, describen a sacerdotes realizando rituales con la esperanza de la aprobación divina. Es la profesionalización del acceso divino. Y la profesionalización siempre crea distancia. Entonces, ¿qué sucedió? No en términos mitológicos, sino en términos históricos y documentales. La humanidad se expandió. Poblaciones que se contaban por miles durante el periodo Uruk temprano crecieron a cientos de miles en el periodo babilónico antiguo. Ciudades que ocupaban unas pocas decenas de acres se expandieron hasta cubrir kilómetros cuadrados. Las redes de irrigación que abastecían a asentamientos individuales se convirtieron en sistemas regionales que abarcaban múltiples ciudades-estado. La escala excedía cualquier controlable por autoridad personal directa. Ni siquiera los reyes humanos podían gobernar de esa manera. Necesitaban burocracias, gobernadores provinciales, códigos legales escritos y ejércitos permanentes. Si los dioses alguna vez fueron entidades gobernantes reales, ya fueran élites mitologizadas, gobernantes recordados o algo más, se enfrentaron al mismo problema de escala. Los estados se consolidaron. La autoridad política que antes emanaba del mandato divino se impuso mediante el poder militar. La transición de las primeras ciudades-estado dinásticas al imperio acadio y al imperio babilónico fue violenta, competitiva y pragmática. La legitimidad divina era importante para la propaganda, pero el control territorial dependía de los ejércitos, no de los rituales. Los sacerdocios se profesionalizaron. Los mediadores entre la autoridad divina y la humana se convirtieron en una clase diferenciada con intereses institucionales. Controlaban el acceso a la comunicación divina, la interpretación de presagios, la realización de rituales y la educación de los escribas. Su poder provenía de la distancia suficiente de los dioses para requerir interpretación, pero la presencia suficiente para seguir siendo relevantes. Las guerras se multiplicaron. La historia mesopotámica del 2900 al 500 a.C. es una guerra casi continua. Ciudad contra ciudad, imperio contra imperio, dinastía contra dinastía. El orden cósmico que los primeros textos describen como estable y divinamente ordenado se volvió imposible de reconciliar con el caos de la realidad política real. Así que la teología se adaptó. Las guerras divinas explicaban las guerras humanas. La jerarquía divina reflejaba la jerarquía política. Y la distancia divina explicaba por qué las antiguas historias de gobierno directo ya no coincidían con la experiencia vivida. Esto es lo que podemos decir con confianza, sin pretender saber qué eran los Anunnaki. Los textos preservan una transición de la autoridad inmediata a la mediada, del gobierno directo a la legitimidad simbólica, de la presencia a la memoria. Los primeros textos asumen que los dioses están aquí. Los textos posteriores asumen que los dioses están allí. Y la línea divisoria, textual, cronológica y conceptualmente, es el diluvio. Ya sea que el diluvio fuera una catástrofe ambiental literal, una metáfora del colapso político, o ambas cosas, marca el punto donde un sistema terminó y otro comenzó. El mundo antediluviano operaba bajo reglas que el mundo postdiluviano ya no reconocía. Reinados medidos en miles de años. Reinados que descendían directamente del cielo. Consejos divinos que tomaban decisiones que los humanos simplemente promulgaban. El mundo postdiluviano opera bajo reglas que reconocemos, monarquías con una vida humana duradera, autoridad política disputada, institucionalidad. La religión, los sacerdocios profesionales y la constante necesidad de legitimar el poder mediante la referencia a una era anterior y más pura. Así que esta es la forma más segura y objetiva de plantearlo, la humanidad causó la caída. Los humanos se expandieron más allá de la capacidad del antiguo sistema, fuera cual fuera, para gestionarlos. El crecimiento poblacional, la expansión territorial, el desarrollo tecnológico y la complejidad social crearon condiciones donde el gobierno divino centralizado, ya fuera literal o simbólico, no pudo funcionar. El mundo ya no requería el mismo tipo de relato de autoridad. O quizás ya no lo toleraba. Y la respuesta no fue un castigo divino. Fue una retirada divina.
Los dioses, como concepto, como memoria, como lo que fueran originalmente, se relegaron al ritual, la teología y la mediación institucional. Se convirtieron en historias que la gente contaba para explicar por qué existía la realeza, por qué las leyes importaban, por qué los rituales debían realizarse correctamente. Pero dejaron de estar presentes. Incluso si asumimos la interpretación más conservadora, que los Anunnaki nunca fueron más que un lenguaje mítico para la autoridad política, la caída ocurrió. Porque lo que colapsó no fue solo un conjunto de personajes en historias. Fue un modelo de gobierno. La teoría política mesopotámica temprana asumía que la autoridad descendía de afuera y de arriba. La teoría política mesopotámica tardía asumía que la autoridad emergía de abajo y se legitimaba por referencia a arriba. Esa es una reorganización fundamental, no solo de quien gobierna, sino de por qué alguien tiene el derecho a gobernar. Y los textos preservan esa reorganización como un trauma. El diluvio no se celebra como una liberación. Se describe como una catástrofe. El mundo postdiluviano no se enmarca como una mejora. Se enmarca como una pérdida. Los reyes ya no viven milenios. Los humanos ya no ascienden al cielo. Las puertas están cerradas. Algo se perdió. Aunque no podamos nombrar qué fue, los textos insisten en que algo se perdió. Nabonido, buscando piedras angulares que los dioses no revelarán. Ahí es donde termina el arco, con un rey que gobierna a millones, comanda ejércitos, controla el mayor imperio de su época y no puede encontrar los cimientos originales de un edificio porque los dioses ya no responden. Los Anunnaki, fueran lo que fueran, se convirtieron en memoria, luego en tradición, luego en arqueología. Y la humanidad heredó un mundo donde la autoridad debía justificarse en lugar de imponerse, donde los reyes gobernaban por la fuerza y la ley en lugar de por designación divina, donde los cielos permanecían cerrados y la tierra, vasta, caótica, ingobernable, nos pertenecía por completo. Así pues, esta es la pregunta que conservan los textos mesopotámicos, copiados a lo largo de milenios, codificados en listas de reyes, epopeyas diluvianas y mitos de la creación. Si los dioses se convirtieron en historias en el momento en que los humanos aprendieron a gobernarse a sí mismos, ¿fue eso progreso? ¿O fue el primer exilio de un mundo olvidado que se suponía que nunca abandonaríamos?